Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Alfonso Suaste Puerto y les doy la bienvenida a su programa Enfoque Jurídico. Agradezco también a todas las seguidoras y los seguidores del programa a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también a través de la página www.barra-de-opinión jurídica. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro Fernando Reyes Solórzano con el tema La cultura jurídica en el México de hoy. Nuestro invitado del día de hoy es magistrado actualmente en la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Magistrado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenido a su programa. Muchas gracias. Espero que desarrollemos el tema de esta ocasión, la cultura jurídica en el México de hoy. Y también muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues gracias a Barra de Opinión que se fijó en su persona. Yo con todo gusto pues trataremos de abordar este tema esperando que sea de interés para toda la teleaudiencia, los que nos ven en YouTube. Gracias, magistrado, nuevamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia con el tema y primero me gustaría que nos definiera lo que es ¿qué marca el devenir histórico en México respecto del tema de la cultura jurídica? Sí, cómo no. Escogí este tema porque seguramente todos han escuchado en las noticias, en la prensa, en la radio, en la televisión, que hay un sentir popular, social, de cierta inconformidad con lo que es aconteceres jurídicos actualmente. Sí. Por ejemplo, ustedes pueden ver en fechas muy recientes que la gente de repente como que ya está cansada de tanto abuso, robos a casa habitación, detenciones de delincuentes y que salen de manera impune, o bien homicidas, secuestradores, que de repente la gente no se explica el por qué, de repente salen sin mayor problema, cosa que en antaño aparentemente no era así, porque la situación obviamente que veníamos nosotros viviendo, desarrollando en la dinámica social, pues era diferente. Yo quisiera entonces primero empezar por explicar brevemente, antes de entrar a cómo ha venido cambiando la dinámica social, quisiera explicar cuál es el tema de abordaje de hoy. El tema lo titulé Cultura Jurídica. Es un tema que primero tendría que explicar lo que es cultura. Y cultura es todo lo que el hombre hace, crea y produce. Pero todo lo que nosotros hacemos, creamos y producimos, pues es producto de una, ¿cómo le podemos llamar? De un contexto, de una dinámica que nos va llevando. Nosotros somos y hacemos, decimos y pensamos de una manera, porque es parte de lo que el entorno nos ha formado, desde la misma educación familiar, la educación escolar, nuestra convivencia diaria, nuestros amigos. Entonces todo esto va generando maneras de ser, de pensar, de sentir. Y entonces en ese sentido, la cultura es eso, lo que nosotros hacemos, creemos, pensamos, sentimos. Cuando yo digo y enfocamos al tema de la cultura hacia el aspecto jurídico, pues entonces ya nos vamos a la ley, a la norma jurídica. Y consecuentemente, pues nosotros diríamos en qué influye, en qué incide la norma o la ley en la conducta de las personas, en la generación de una cultura. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, la norma o la ley nos obliga a ser de determinada forma, o nosotros, en nuestro actuar diario, propiciamos que se genere una ley para regular una conducta homóloga. Correcto. Lo que está pasando ahorita en la actualidad es que, me adelanto y luego me regreso, pero inicio diciendo que estamos viviendo una época de mucho cambio jurídico, no social. Jurídico significa que de repente la normatividad que había estado establecida desde el 1917 con la Constitución actual, pues de repente tiene un cambio muy fuerte, una transformación que incluso nosotros podríamos decir va en contra de la corriente normativa positivista que a nosotros nos inculcaron. Y como que de repente nos mueve, porque ya no es igual la forma en que nosotros veníamos percibiendo, estudiando, analizando, aplicando la norma jurídica
Ahora lo tenemos que hacer bajo nuevas formas, Sí. bajo nuevos principios, bajo nuevas reglas, y para eso, señores, simple y sencillamente no se nos preparó. ¿Qué significa entonces esto? Que la cultura jurídica pues no es otra cosa más que un conjunto de teorías, Ujú. principios, de filosofías, Sí. formas, corrientes de pensamiento, de hacer cotidiano, Ujú. de ideologías, modelos, nuevos modelos de hacer justicia, de impartición de justicia. Sí. Todo esto se está generando bajo una nueva premisa legal, Sí. nueva, novedosa, que nos llegó y nos catapultó, Ujú. nos cambió la manera de impartir justicia, Sí. la manera de ver el entorno familiar, la manera de ver el entorno penal, Ujú. la manera de ver el entorno fiscal, la manera de ver el entorno administrativo. Es decir, permeó hacia todos los órdenes del Sí. quehacer humano, y de repente yo siento que nos llegó como una oleada Ujú. en donde no estábamos preparados, y ahora en ese tratar de salir a flote, pues estamos cometiendo muchos errores porque todavía siento yo que no lo estamos interpretando adecuadamente. Eso es, por un lado, la cultura jurídica, tratando de explicar un poquito, ¿verdad?, a qué nos estamos refiriendo. Sí. Y obviamente, cuando yo digo qué problema nos está generando la cultura jurídica actual, pues tengo que partir primero precisando que tenemos que enfocarnos a la reforma de junio 2011. Ujú. En junio 2011 se reforma la Constitución Política, principalmente destaco la reforma al artículo 1 constitucional, Sí. que nos empieza a hablar de los conceptos fundamentales, nos empieza a hablar de los derechos humanos, Sí. y empieza a imponer obligaciones a todos los funcionarios públicos, Sí. al Estado mismo, en términos generales, que es a la hora el que va a salvaguardar, a Ujú. garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Sí. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿y que eso antes no se hacía? ¿Que no era el Estado el que venía Ujú. salvaguardando el derecho? Sí. Entonces, ¿por qué la Constitución, ya nos decían desde 1917, tiene un capítulo especial que Ujú. nosotros lo conocíamos tradicionalmente bajo el rubro de garantías individuales? Sí. Bueno, efectivamente, no debemos olvidar que la Constitución de 1917 surge como producto de una gesta, Ujú. en una gesta revolucionaria donde el pueblo manifiesta su inconformidad Sí. en varios aspectos, principalmente en el aspecto democrático, pero también, desde luego, en el aspecto laboral, desde Ujú. luego también en el aspecto agrario, y una serie de factores que obligaron que se incorporaran una serie de figuras en la Constitución política. Y eso marcó, Sí. de alguna manera, lo que buscaba era propiciar que pues, la gente se sintiera segura, que la gente se sintiera que se le estaba haciendo justicia, que la revolución de alguna manera había logrado el objetivo, y la gente se empieza a comportar, empieza a tener un comportamiento en base a esa seguridad, en base Ujú. a esa certeza. ¿Qué pasa con el transcurso del tiempo? Bueno, pues nos fuimos adaptando, Ujú. fuimos viviendo esos roles producto de la misma cultura que ya veníamos acarreando desde la época Ujú. precolombina, Sí. colombina, y después el México independiente. Que de alguna manera lo que buscaba la norma jurídica pues era regular esas conductas, que no Bien. se extralimitaran, pero finalmente el legislador lo que hacía era recoger las usos, las costumbres, las tradiciones, y en un plano jurídico las Ujú. establecía, las estatuía, y la gente pues las fue entendiendo. Fueron Sí. muchos años de convivir bajo ese aspecto normativo de esa interpretación, Ujú. que la gente realmente no se daba cuenta cómo se iba generando la norma jurídica. Ujú. Nosotros a lo mejor de repente nos avisaban, nos informaban que se iba a modificar una ley, pero la gente a veces no se pone, no se detiene Ujú. a analizar, salvo el jurista, el impacto que pueda llegar a tener Sí. esa norma jurídica. Y esto es muy importante porque en realidad la norma jurídica lo que viene es a interpretar cómo se debe de sancionar la conducta de las personas. Sí. Y para eso necesitamos revisar Ujú.
la hermenéutica, la interpretación normativa del momento histórico que estamos viviendo. Sí. Si ustedes revisan la jurisprudencia que emite Ujú. la Suprema Corte, o que ha venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia Sí. de la Nación y los tribunales federales, los colegiados, los mismos tribunales estatales, nos vamos a encontrar en que viene marcada por épocas. Ujú. Cada época lo que significa es una manera de vivir histórica, culturalmente hablando. Bien. Luego entonces la norma jurídica se va a interpretar conforme al momento histórico Bien. que está viviendo la sociedad. ¿Para qué? Para no caer en una contradicción, para no caer en un extremo, para no incurrir en una falta, para que la norma realmente Ujú. venga a satisfacer precisamente esa hambre de justicia de la sociedad. Muy bien. Ahorita estamos en la 10ª época. Sí. Curiosamente, con la reforma constitucional, Ujú. se cierra la 9ª época, Sí. que fue una de las épocas más largas, que trajo muchísimas dinámica, mucha forma de interpretar, desde la época neoliberalista marcada por Salinas de Gortari y toda la dinámica que hemos estado sufriendo Sí. desde los 90s hasta la presente época. Y que nos obligaba a interpretar de una manera Ujú. la norma jurídica. La 10ª época nos Ujú. viene a modificar parte de la 9ª, y la 10ª época nos viene a trastocar Bien. la forma de interpretar la nueva norma jurídica. Bien, maestro. Ya nos hablaba usted y explicaba lo que se entiende por cultura jurídica. ¿Cuál sería precisamente el objetivo de esta cultura jurídica, maestro? Bueno, el objetivo básicamente es precisamente que nosotros, Ujú. en este caso, nos adaptemos, la sociedad en general Sí, se adapte Bien. a la nueva norma, correcto. que se adapte a la nueva forma de vida que está proponiendo la ley, Perfecto. ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo estudié, Sí, y seguramente tú eres más chavo, pero seguramente aún así te tocó el análisis de la ley, de la interpretación de la ley. sí, Pues estábamos hablando de que nos educaron bajo los principios kelsenianos, sí, positivistas, sí, y de repente yo recuerdo que hablar del justnaturalismo pues era así como decir, pues eso pasó en la época de los griegos, de los Sí. romanos, esto es una época, es pasado, es antiguo. Ya el naturalismo, pues quién se fija, sí es importante, Sí. porque habla de la naturaleza del ser humano, Claro. de lo que es la esencia del ser humano, pero la gente interpretaba el naturalismo como que era darles muchas libertades al ser humano y que dejarlo ser como él quisiera, sí, y respetarle su esencia en toda su naturaleza. Y eso no iba con la sociedad, sí. porque entonces no podíamos regular su conducta, porque estaríamos trastocando precisamente todo el hacer y quehacer de la persona en sí. Sí. Entonces, de repente nos dijeron, lo más importante y lo más relevante, independientemente y al margen de lo que quiera la persona y su propia esencia, Sí. es lo que pide la sociedad, lo Bien. que quiere el Estado. ¿Y el Estado qué quiere? Pues buenos ciudadanos, buenos padres de familia, buenos hijos, buenos Ujú. maestros. Entonces vamos a crearle normas para que se conduzcan Ujú. bajo estos principios. ¿Que va a haber gente que no está de acuerdo? Sí, Pues ni modo, pero este es el comportamiento. Pongamos Ujú. un ejemplo. Antes todavía en la Constitución de 1857, se hablaba, por ejemplo, de que la única religión en México era la católica, sí, y era un mandato. Entonces la gente pues veía, no le quedaba ninguna otra opción Ujú. para inculcarse en un credo. sí, Entonces, pues no le quedaba más que profesar la religión católica. ¿Y qué hacían aquellas personas que no estaban de acuerdo? Pues escondiditas, profesar otra religión. ¿Por qué? Porque la norma les tenía prohibido, ¿verdad? Profesar una religión distinta sí. a la católica. Esa era la norma positiva. Y la naturalista le decía, no, pues déjalo en libertad, de que él pueda pensar y que genere su propia Sí. religión conforme a sus propias necesidades, y los demás no. Sí. Y esa era la ley. Entonces había, como esa norma, podríamos señalar
muchas que atentaban incluso en contra de la naturaleza misma de la persona, Sí. ¿verdad? Y sin embargo las aceptábamos, Sí. la acatábamos porque pues era la ley. Claro. Y a nosotros se nos decía que en un conflicto, si tú te encuentras en un conflicto al momento de emitir una sentencia y tienes un conflicto de la norma jurídica con lo que tú piensas o con lo que realmente está suscitándose en los hechos, pues lo que tienes que respetar es la norma jurídica, Sí. aun y cuando fuera en contra de tus principios, aun y cuando fuera en contra de tu propio credo, Sí. de tu propia ideología. ¿Qué pasa con la norma actual? De repente te dicen, híjole, pues vivimos mucho tiempo bajo estos principios, que cuando me dicen, ya puedes pensar diferente, Sí. puedes hacer las cosas de manera diferente, no me la creo. Voy a poner un ejemplo muy ad hoc para todos Sí. los que nos van y que me pueden dar la razón y me la pueden quitar. Pero en la familia, por ejemplo, hablando de los roles de familia, Sí. por muchos años la familia mexicana es una de las grandes fortalezas de los mexicanos. Básicamente es venerada y respetada a nivel mundial porque los mexicanos realmente, para nosotros la familia es punto número uno y lo más Sí. importante y lo más relevante. Pero estamos hablando de la familia tradicional por muchos años, una familia en donde el papá pues tiene el rol de trabajar como lo exigían las epístolas de Melchor Ocampo, Sí. ¿verdad? Era el proveedor y la mujer se quedaba en casa a educar a los hijos, a administrar la casa. Sí. Pero luego se fue malinterpretando esa situación. Los mismos cambios, la dinámica social fue propiciando que la mujer poco a poco se fuera incorporando a una nueva dinámica. Sí. Muchos lo vimos bien, mucha gente lo vio mal, pero esto implicaba un cambio de vida y cambio de roles. Sí. Y esto movía obviamente también la educación de los hijos, que Claro. por muchos años estuvieron brindados a la mujer. Con el paso de los años, y estamos hablando de la época actual, ya la época presente, cuando la pareja se divorcia, acuden a los tribunales. Sí. Y entonces ellos presentan en la demanda de divorcio, dicen, pues nosotros nos ponemos en conocimiento al señor juez de que nosotros nos casamos por bienes separados. Luego entonces yo me quedo con lo mío Sí. y la señora se queda con lo suyo. ¿Y qué pasaba con la señora? Pues que le invirtió 5, 10, 15, 20, 30 años a la casa. Sí. Y en esos años, pues su trabajo fue la casa. Claro. Y consecuentemente, pues ella no trabajaba para tener un salario. Sí. ¿Quién compraba entonces los bienes? Algunos maridos, somos muy pocos, y se los compramos a nombre de la esposa. Sí. Pero otros más, todos lo compraban para nombre sí. Claro. Porque además también no podemos no podemos olvidar que la mujer estaba supeditada a la guardia y custodia del varón, ¿verdad? No podemos olvidar que la mujer, la liberación femenina empieza a correr apenas allá en los años 50 del siglo pasado, Sí. en México. Luego entonces, pues muchos varones pues decían, no, pues la mujer hasta para comprar tiene que pedirme permiso. Sí. Y esto obviamente la relegaba que no tuviera o que careciera de bienes. Y si llegaba el divorcio, ¿verdad? Pues automáticamente se iba a ir sin un peso. Claro. Cuando vienen estas reformas y nos dicen, y la corte empieza a decir, no, el trabajo de la mujer también en casa, cuando se dedicó preponderantemente al hogar, tiene que ser remunerado, el varón no lo entiende. Sí. Es más, yo diría que ni la misma mujer se lo cree. Sí. Porque nos toca acá, ¿a poco de veras me van a dar Claro. el 50%? Bueno, hasta el 50%, Sí. ¿verdad? Y no lo creen, Sí. ¿verdad? Pero es parte también del trabajo de esa ideología nueva, Claro. de ese nuevo estilo de vida, de esa nueva forma de interpretar Sí. la norma jurídica, un poquito más humana, como dice la Perfecto. misma Constitución.
Magistrado, nos estaba explicando hace un momento lo relativo al objetivo de la cultura jurídica. Ya nos explicaba usted la situación del justnaturalismo frente al positivismo. Quisiera retomar la plática preguntándole a usted si es la cultura la que genera el derecho o viceversa. Pues realmente la cultura se va generando día con día. Sí. En la medida en que nosotros, hablar de cultura, y me refiero en este caso al comportamiento humano, Sí. que es lo que realmente sanciona el derecho. Uh-huh. ¿Cómo nos comportamos nosotros? Pues nos comportamos en base a los límites que nos impone la misma norma jurídica. Sí. Si la norma es liberalista, Bien. pues la gente se conduce en esos términos, Uh-huh. pero sin confundir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de liberal, quiere decir que Uh-huh. realmente mi vida permea y mi quehacer está en el plano de hacer todo lo que yo quiera, Sí. y que sea benéfico para mi persona, Perfecto. y que me permita un libre desarrollo sin contrapujos, sin limitaciones, sin prácticamente nada que limite mi hacer y Ujú. quehacer. En esos términos me refiero. Sí. No en el término de libertinaje, Perfecto. de que voy a hacer lo que mi hacer y quehacer pueda lastimar a terceras personas. Ujú. No, realmente vamos a hablar de que la cultura jurídica se va realizando en los límites que la misma norma nos va imponiendo. Bien. En ese sentido, la norma puede aparecer como apareció Ujú. con estas reformas en 2011, Sí. ¿verdad? Y de repente nos llegan y nos cobijan, Ujú. pero también nos permite ver la vida de manera diferente. Sí. De repente nos permite en el hacer y quehacer de nuestra conducta diaria, Ujú. que nos dice que nos la podemos llevar de manera distinta, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente la norma era prohibitiva. Sí. No hagas, no digas, puedes nada más hacer esto. Ujú. Incluso hay un principio, si todo lo que no está prohibido Sí. está permitido, y bajo ese tenor Ujú. la gente se mueve. ¿Esto qué significa? Que la norma la realiza el Estado Sí. cuando él quiere guiar la conducta de sus gobernados. Sí. Entonces él dice, yo voy a permitir que se conduzcan los ciudadanos de esta manera, Sí. que se realicen elecciones democráticas bajo estos parámetros, Ujú. que se vivan los roles familiares bajo estos parámetros, que se imparta justicia penal en este tenor. Sí. Y lo que la sociedad hace es ajustarse. Ujú. Así era. Estoy hablando netamente del positivismo. Sí. De repente nos dicen, vas a gozar de libertades y privilegios, pero ya no es el Estado, y ahí ojo, porque ahí está la diferencia entre positivismo y derechos humanos que Ujú. estamos viviendo. Cuando nos dicen, ya no es el Estado el que te va a decir cómo regular tu conducta. Sí. Ahora es el Estado, lo único que va a hacer es reconocerte a ti, Sí. tu esencia de ser humano, y todo lo que tú realices, mientras no trastoque derechos de terceros, Ujú. es válido. ¿En serio? Se queda la gente pensando, ¿no me estás cotorreando? Sí. Sí, claro, tú puedes hacer prácticamente con tu vida lo que te plazca, Sí. pero el límite es que no influya en la esfera jurídica del De otro. estos. Oye, pero si la norma dice esto, no, porque entonces ahí viene la interpretación ahora Ujú. conforme a los derechos humanos. Si realmente tu hacer y sentir no está causando trastornos Sí. a terceros, la autoridad no puede sancionar. Ujú. Vamos a poner un ejemplo que a nosotros, tanto juzgadores y la misma gente, vuelvo a insistir, yo voy a hablar más de derechos civiles porque esa es mi rama, Sí. donde yo me considero experto. Sí, maestro. Pero, por ejemplo, tenemos el divorcio incausado. ¿Cuántos lo entienden? Y el divorcio incausado, si se fijan ustedes, en las tesis de jurisprudencia, Sí. se basa en su imposición Sí. en el desarrollo de la libre personalidad. Así es. Cosa que para los que nos casamos para toda la vida no nos cae muy bien. Sí. Oye, pero pues es que yo estoy
amarrado, o sea, pero en realidad, ¿qué es lo que me tiene amarrado? ¿El derecho o mis principios personales, morales? Sí. No, pues son mis principios. Si yo pienso que eso es lo más correcto, pues yo puedo seguir casado hasta la eternidad. Sí. ¿Verdad? Pero de repente viene una norma y me dice, no es norma, más bien un principio, y me dice, no. Todas las causales de divorcio ya no son necesarias. Porque yo no te puedo obligar a que sigas casado con esa persona bajo ninguna circunstancia. Y no lo entendemos. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente quien demanda el divorcio lo hace porque fue víctima de su propio matrimonio. Sí. O sea, hay algo entre los cónyuges que no se dio. Sí. Hay algo en donde las partes dicen, yo creí, precisamente por eso me comprometí contigo, y tú no me fuiste, número uno, ni me fuiste fiel, ni cumpliste con tus obligaciones que tú asumiste. Luego, entonces, ¿por qué te voy a dejar que te separes de mí? Claro. Pero la Corte, ya en un tenor más amplio en el tema de los derechos humanos, dice, pues sí, pero tampoco puedes destruirle la vida a la otra persona nada más por un afán de castigarlo. Sí. Entonces, no, dice la Corte, separemos. Una cosa es el matrimonio que se profesaron, que de manera mutua las partes lo llevaron a cabo, pero que va a terminar cuando uno de las partes ya no quiera estar en el matrimonio. Y sus consecuencias, pues ojo con lo que les voy a decir, ya las consecuencias del matrimonio no están supeditadas a la culpabilidad de los cónyuges. Sí. ¿Esto qué significa? Pero entonces los alimentos, ¿cómo van a quedar? Pues entonces eso deriva de otra serie de principios, de otra serie de circunstancias que no se van a exonerar a las partes, porque los principios tienen su propia temática, siguen su propia normatividad sustantiva, sus propias necesidades, y esas las tenemos que manejar punto aparte. Entonces, ojo, yo juez nada más te voy a divorciar. Si tú vienes y me pides el divorcio, incluso numerando las 19 causales, pues yo aunque no me apruebe ninguna, te voy a decretar el divorcio porque tú vienes a pedirlo. Claro. Pero no te exonero de tus otras obligaciones. Bien. De los alimentos, de los bienes, de todas las obligaciones que implica derivado del matrimonio. Con este ejemplo que señala, magistrado, ¿se pudiera decir que entonces hay una crisis en cuanto a la cultura jurídica en nuestro país? Sí, yo pienso que sí, precisamente por eso a mí me interesaba platicar este tema, porque yo como cuando iniciamos esta charla lo mencioné, que la sociedad se encuentra alterada, se encuentra molesta, tanto porque de repente la gente, vuelvo a insistir, ven las noticias que se detuvieron a quién sabe cuántos delincuentes y la misma tarde o noche los dejaron salir, pero no entiende por qué. Y no entiende por qué, porque este tema no es el uso ni la costumbre mexicana. Por ejemplo, un tema muy ad hoc. Si yo les pregunto qué es la tortura y cuáles son sus implicaciones en el proceso penal, pues todo el mundo va a decir, pues es que eso lo realizan tradicionalmente los policías o los ministeriales. Cuando detienen a una persona le van a dar su vueltecita, la torturan psicológicamente o le torturan físicamente, porque era una manera muy fácil, tradicionalmente hablando, en el procedimiento ordinario, penal o tradicional, como nosotros lo conocemos, pues era lo normal. Y todo el mundo veía la tortura pues como algo normal. Hay que darle una espantadita para que se cante, ¿verdad? O un tehuacanazo, y era normal, o sea, nadie se espantaba, porque todo el mundo, llegaba la gente toda golpeada y lo presentaban en televisión, y nadie se preguntaba por qué está golpeado. Y si le preguntábamos a un policía es que se cayó, pero la veíamos así como parte de la cultura, y esa era la cultura. Nadie se espantaba.
De repente nos dicen, no, es que hasta el delincuente tiene derechos. Pues claro, pues también al final de cuentas es persona. Sí. Y se capacita a jueces, se nos da una excelente capacitación en este rubro. Uh-huh. Se capacita a la Procuraduría, Sí. procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público, se capacita a los defensores, se capacita pues a todos los que estamos en la actuación directa. Sí. Pero el actor principal, de repente nos olvidamos de él. Uh-huh. ¿Quién es el actor principal en un proceso penal? Pues el policía de a pie, el primero que llega al lugar del crimen, al lugar de la fechoría. Él no fue capacitado en el tema. Sí. Luego entonces, pues es el que viene a viciar la evidencia, y cuando llega la evidencia ante el juez, que ya es un experto en el tema del nuevo proceso Sí. penal, pues lo voy a tener que dejar libre porque hubo violaciones, porque la prueba no es suficiente, porque ya me lo mandaste, pues ya está confeso, Sí. ya viene torturado, ya lo presentaste a los medios ya lo enjuiciaron, ya le causaste un daño. Sí. Entonces el principio de presunción de inocencia que tanto pregonamos se fue a la basura. Sí. Y ya el juez dice, yo ya no lo puedo seguir procesando porque tú ya me lo entregaste viciado. El juez cumple con su trabajo, cumple con su función, lo deja libre, y la sociedad no entiende por qué lo dejó libre. Sí. No entiende por qué es tan exagerado el proceso. Y no es que sea exagerado, simple y sencillamente es que hay un protocolo de seguimiento. Bien. Precisamente en el marco del respeto, sí. Porque también el delincuente, a muchos no les gusta lo que digo, pero también tiene derechos. Sí. Porque nadie es delincuente y nadie es culpable hasta que no se demuestra lo Bien. contrario. Pues magistrado, yo en lo personal le agradezco mucho que nos haya dado esta plática, que haya aceptado la invitación, y desde luego que queda abierta. El programa está de puertas abiertas para Gracias. cuando usted guste venir, exponer algún tema que considere usted sea de utilidad para el foro jurídico, que precisamente sería también parte de esta cultura jurídica que queremos para nuestro México. Gracias. Por mi parte le agradezco mucho, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por mi parte, pues todo lo que salpiqué, que fue un mosaico de grandes situaciones y circunstancias que estamos viviendo, pues las podemos desmenuzar una por una y tema por tema, porque cada una da para temas, sí. ¿Verdad? Desde la cultura democrática, cultura jurídica, cultura familiar, etcétera. Sí. Cada uno tiene sus propios principios, bien. Sus propias directrices. Sí. Y claro que cada uno sería importantísima dialogarla. Bien, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Muy amable, magistrado. Pues a todos los seguidores y seguidoras del programa Enfoque Jurídico, me resta más que agradecer su atención y pedirles que nos sigan a través de las redes sociales. También aprovecho el momento para invitarlos a la conferencia magistral que sustentará el doctor Miguel Carbonell bajo el tema precisamente de los derechos humanos en el ejercicio de la abogacía, consejos prácticos. Esta conferencia se llevará a cabo el día jueves 26 de mayo del año en curso en el Hotel Holiday Inn, que se ubica en Plaza Jacarandas, en la ciudad de Irapuato, y para mayores informes pueden consultarlo en la página web de Barra de Opinión Jurídica, y también en la cintilla que aparece en la parte inferior de su pantalla. Por mi parte les agradezco su atención y nos vemos en el próximo programa. Gracias.